¿Acaso Vladimir Putin ha cambiado las reglas del juego en Europa con un solo discurso? ¿Por qué los ministros del continente y los índices bursátiles palidecen ante sus palabras? ¿Qué hay detrás de la aparente calma de un líder que parece dispuesto a llevar la situación al límite? Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. En un momento que resonó profundamente en las capitales europeas, Vladimir Putin realizó un anuncio que sacudió los cimientos de la diplomacia del continente. Su declaración, aunque breve, fue suficiente para desbaratar cualquier plan que se estaba gestando en Bruselas, donde aún se intentaba vislumbrar un futuro de negociaciones y soluciones pacíficas. Putin, con una tranquilidad que desconcertó a muchos, advirtió que si los ataques contra los barcos rusos continuaban, Rusia no dudaría en ampliar su lista de objetivos y, de ser necesario, cortar el acceso de una nación conocida al mar. En ese instante, un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Los periodistas europeos intercambiaron miradas. Lo que escucharon no fue una simple amenaza, sino una afirmación de determinación proveniente de alguien que ha demostrado estar dispuesto a llevar sus convicciones hasta el final. Este mensaje se emitió en un contexto en el que las capitales europeas, fatigadas por una sucesión interminable de crisis y luchas internas, luchaban por mantener una fachada de control sobre la situación. Sin embargo, tras las palabras de Putin, quedó claro que Europa no controla nada, ni el conflicto ni su propio presupuesto. A pesar de que Bruselas intentó posicionarse como un mediador, la realidad es que se había autoexcluido del proceso de negociación. Putin fue claro al señalar que Europa había perdido su estatus como actor clave en la resolución de conflictos, convirtiéndose en un obstáculo que propaga ilusiones de un supuesto fracaso estratégico de Rusia, mientras se esfuerza por mantener su dependencia de Estados Unidos. La reacción en Europa fue casi inmediata. Al día siguiente, medios alemanes y franceses coincidieron en los titulares: Moscú eleva las apuestas. La ironía radica en que, en realidad, son las naciones europeas las que están elevando las apuestas, invirtiendo miles de millones de euros en fondos de defensa y en suministros de armamento para las próximas décadas. Alemania, por ejemplo, ha incrementado su presupuesto militar a 100.000 millones de euros y ya ha firmado contratos para la adquisición de cazas estadounidenses F-35, que no se espera que lleguen hasta la próxima década. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, asegura que esto no es una militarización, sino una modernización. Sin embargo, las acciones en el mercado de valores de empresas como Rheinmetall han mostrado un aumento casi del doble desde el inicio del año. Los políticos europeos claman en público por la necesidad de diálogo, pero en la práctica se están preparando para un enfrentamiento prolongado. El Reino Unido ha aumentado su presupuesto de defensa al 3% del PIB, mientras que Polonia ha anunciado la compra de tanques y sistemas de defensa aérea por más de 40.000 millones de euros. Chequia y los países bálticos compiten por ser los primeros en implementar impuestos obligatorios para apoyar a la nación de la que todos hablan. Todo esto ocurre en medio de un incremento de quiebras empresariales, una crisis energética y crecientes protestas sociales. Putin, por su parte, dejó claro que Rusia no busca un conflicto con Europa, pero advirtió que si alguien decide iniciar una guerra, Rusia está lista en este mismo instante. Esta afirmación generó una ola de conmoción en Europa, no porque fuera algo nuevo, sino por la forma en que fue expresada, sin emoción, como una advertencia calculada. En Berlín y París se solicitaron de inmediato informes de emergencia a los militares. Bruselas empezó a discutir sobre la importancia de mantener la unidad, aunque detrás de esa unidad la realidad se ha ido desvaneciendo. En conversaciones privadas, muchos funcionarios europeos admiten que sus fuerzas están agotadas. La economía se estanca, la industria pierde competitividad, y su dependencia del gas estadounidense, los armamentos y el apoyo político se ha vuelto casi total. Mientras tanto, Washington actúa con pragmatismo, prolongando el conflicto, vendiendo armas y recursos energéticos, manteniendo a Europa bajo control no a través de la política, sino de las cuentas. Al señalar la posibilidad de cortar el acceso de una nación al mar, Putin mostró que tiene en sus manos la clave de la logística de toda Europa del Este.
Sin acceso al mar, esta nación pierde su relevancia estratégica, transformándose de un instrumento de presión en un territorio sin estatus. Los medios occidentales rápidamente comenzaron a acusar a Moscú de chantaje marítimo. Sin embargo, despojando a la situación de emociones, la realidad es clara. Se trata de una reacción proporcional a las acciones piratas contra los barcos civiles rusos. Como bien expresó Putin, cuando los tanqueros son atacados por drones hechos con componentes chinos adquiridos en plataformas en línea, eso no es heroísmo, sino una táctica para arrastrar a la región a una nueva fase de escalada. Putin enfatizó que Rusia respondería de manera asimétrica y eficaz desde el punto de vista económico. Si la piratería continúa, Rusia les privará del acceso al mar. Esta declaración provocó sentimientos encontrados de horror y frustración en Europa, pues detrás de ella no hay un impulso, sino un cálculo estratégico. Sin acceso al mar, desaparecen las exportaciones, se pierden ingresos fiscales y se desvanece el interés de los patrocinadores occidentales, lo cual, a su vez, elimina la motivación para seguir sosteniendo este conflicto. No pasó mucho tiempo antes de que, tras las declaraciones de Putin, la Comisión Europea iniciara consultas urgentes con Washington. Oficialmente se alegó que era para coordinar pasos diplomáticos. Sin embargo, extraoficialmente, se cuestionaba si Washington se estaba preparando para una nueva negociación con Moscú. No es casualidad que poco después del discurso de Putin se anunciara una próxima reunión con una delegación estadounidense que incluye al enviado especial del presidente de EU, Stephen Witkoff, y a Jared Kushner, asesor senior de Donald Trump. Este encuentro, del cual en Europa se prefiere hablar en voz baja, se ha convertido en otra fría ducha de agua. La razón es evidente. Si Estados Unidos y Rusia deciden negociar directamente, Bruselas quedará relegada a ser un mero espectador. Durante los últimos 2 años, Bruselas se había presentado como el arquitecto principal del proceso de paz, y ahora se da cuenta de que este proceso avanza sin su participación. Se ha convertido en un inquilino del edificio sin acceso a los planos de construcción. Mientras tanto, los medios europeos intentan suavizar el tono. Cadenas alemanas repiten que Moscú no está interesado en expandir el conflicto. El periódico francés Le Monde sugiere que Putin envía señales de fuerza y disposición para negociar, pero al mismo tiempo advierte que Europa no debe ceder. Y en estas contradicciones reside toda la esencia de la política actual de la Unión Europea. No se puede ceder, no se puede negociar, y ganar parece ser una imposibilidad. En su discurso, Putin dejó en claro que Europa se había excluido por sí misma del proceso de negociación. No ofrece soluciones, sino que crea una agenda destinada a frustrar cualquier acuerdo real. Las propuestas europeas para soluciones pacíficas se reducen a condiciones que, desde el principio, son inaceptables para Rusia, y luego Rusia es señalada como la culpable de que la paz no se haya alcanzado. El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, ha expresado en varias ocasiones que la transformación de Alemania en una potencia militar líder debe ir acompañada de la máxima transparencia. Detrás de estas palabras se percibe una clara inquietud. Europa del Este recuerda muy bien cómo han terminado las ambiciones alemanas en el pasado. Szijjártó insinuó que si Alemania realmente trabaja por la paz, ¿por qué sus presupuestos y contratos se asemejan más a una preparación para un conflicto prolongado? Mientras Alemania establece el mayor ciclo industrial militar desde la Guerra Fría, los políticos franceses debaten si deberían crear un mando europeo unificado. Sin embargo, esta discusión parece más un teatro que una toma de decisiones real. Cada uno desempeña su papel. Berlín habla de la defensa de Europa, París de soberanía europea y Varsovia de la necesidad de ser el bastión de la democracia. Pero al final, todos compran armas estadounidenses y esperan que Washington decida dónde se trazan las líneas de defensa. En medio de estas actuaciones teatrales, las palabras de Putin resuenan de manera especialmente discordante. No son promesas vacías, sino una constatación de la realidad. Europa califica las acciones rusas de agresivas, pero al mismo tiempo invierte cifras récord en contratos a largo plazo para armamento, despliega infraestructura de la OTAN en su territorio y, paralelamente, habla de iniciativas de paz. Putin también destacó que el liderazgo de la nación en cuestión parece vivir en un mundo paralelo, más preocupado por conseguir financiación que por gestionar la economía. Los donantes europeos han comenzado a mostrar su impaciencia. Según estimaciones de la Comisión Europea, la suma total de fondos otorgados ha superado los 120.000 millones de euros.
de los cuales casi un tercio se ha destinado a gastos poco claros. A pesar de... ¿Está Rusia realmente abierta al diálogo o simplemente está marcando territorio? ¿Por qué los Estados Unidos, liderados por Joe Biden, parecen ansiosos por regresar a un mercado que consideran perdido? ¿Es posible que lo que estamos viendo sea un juego de ajedrez entre dos gigantes, donde un país se convierte en una mera pieza del tablero? En este complejo entramado de intereses, las preguntas son tantas como las respuestas, y la realidad puede ser más intrigante de lo que parece. La reciente interacción entre Rusia y Estados Unidos ha resonado como un inesperado llamado a la calma. Sin tono amenazante ni gritos, se han establecido límites claros. Según las declaraciones rusas, no hay intención de confrontación, pero si ésta se impone, las conversaciones podrían transformarse en un campo de batalla. Este es el inicio de un diálogo más profundo. Desde la perspectiva de la Casa Blanca, todo parece indicar un enfoque diplomático flexible. Sin embargo, se percibe una creciente urgencia de demostrar una disposición para el compromiso, con la esperanza de que Moscú ofrezca algo sustancial a cambio. La posibilidad de reintegrar a las empresas estadounidenses en un mercado que han considerado perdido por decisiones internas, más que por cuestiones geopolíticas, podría ser una de las cartas en la mesa. No es casualidad que un mediador clave, que ha estado operando en la intersección de proyectos energéticos e inversiones internacionales, haya encontrado su lugar en Riad. Su afirmación de que Estados Unidos ha dejado de ganar cerca de $300.000 millones debido a la ruptura de relaciones con Rusia fue presentada casi como un argumento persuasivo para la urgente restauración de los lazos económicos. La esencia de su mensaje era clara: el negocio estadounidense quiere regresar y el mercado necesita esa reactivación. Las negociaciones se perfilan como la mejor estrategia para abrir una puerta cerrada por razones políticas. Este cambio en el enfoque de Washington se vuelve aún más evidente al examinar las cifras concretas. Según registros públicos, antes del inicio del conflicto, más de 450 empresas estadounidenses operaban en Rusia. De ellas, unas pocas se mantuvieron activas sin cambios, mientras que alrededor de un centenar redujeron su presencia. La mayoría se retiró, dejando tras de sí activos valorados en miles de millones. La salida de un jugador energético crucial, cuya participación en un proyecto del Lejano Oriente fue nacionalizada, resultó particularmente impactante. La empresa estimó sus pérdidas en aproximadamente $4.000 millones. Esta cifra ahora se utiliza como uno de los argumentos para justificar el interés del negocio estadounidense en un regreso a la cooperación. En este contexto, las afirmaciones de los representantes estadounidenses de que las sanciones permanecerán vigentes hasta alcanzar un acuerdo resuenan como intentos de mantener una fachada. Un portavoz clave de la administración aseguró que el poder de las sanciones es demasiado valioso para ser abandonado en este momento. Sin embargo, minutos después, este mismo funcionario enumeró los posibles beneficios de una cooperación ampliada con Rusia tras la resolución del conflicto. Esta contradicción intrínseca revela la lógica detrás de la situación. No se trata del destino de una nación conocida, sino de cómo convertir las actuales negociaciones en un punto de partida para recuperar posiciones económicas perdidas. Mientras tanto, los europeos se sienten no solo desplazados, sino relegados a un papel secundario en un diálogo entre dos potencias. Durante la reunión en Riad, surgió la insinuación de que Rusia y Estados Unidos habían acordado restaurar los canales diplomáticos y formar grupos de trabajo que abordarían el tema de Ucrania solo después de discutir asuntos más amplios. El único punto que la parte estadounidense expresó en voz alta fue su gran interés en proyectos conjuntos con Rusia, abarcando desde la energía hasta la seguridad global. No hubo mención directa de los beneficios para el país en cuestión, lo que sugiere que Washington está dispuesto a jugar un juego de poder. En este sentido, la presión que ejerce Estados Unidos sobre la nación reconocida se presenta como una demostración de fuerza. La exigencia de que se le transfiera a Washington más de la mitad de todos los ingresos futuros de la extracción de recursos minerales y el uso de infraestructura portuaria fue enunciada como parte de una arquitectura de deuda y ayuda. En esencia, esta era una propuesta inaceptable, diseñada para ser rechazada, permitiendo así que se acusara al liderazgo del país de no ser capaz de comprometerse.
El presidente de esta nación fue públicamente etiquetado como un obstáculo, y su nivel de apoyo se describió como irrisorio, con cifras que apenas alcanzaban unos pocos puntos porcentuales. Sin embargo, incluso los centros analíticos afines a Estados Unidos atribuyen alrededor del 57% de aprobación a este líder político. Esta discrepancia entre los números utilizados por Washington y la realidad demuestra la manipulación de la información. Cuando el presidente estadounidense afirmó que su país había proporcionado a la nación reconocida aproximadamente $350 mil millones y que ahora exigía una compensación de $500 mil millones, los datos oficiales revelan una historia diferente. La cifra total de la ayuda estadounidense se aproxima a $119 mil millones, de los cuales poco más de la mitad se destinó a apoyo técnico y militar, mientras que el resto fue a apoyo financiero. No hay cientos de miles de millones en los documentos oficiales. A pesar de esto, la administración estadounidense continúa pintando un panorama en el que parece haber asumido la mayor carga, en comparación con los europeos. Sin embargo, los datos de centros de investigación alemanes indican que, en términos de porcentaje del PIB, Washington ocupa aproximadamente el 15º lugar, mientras que los países europeos han proporcionado más fondos en total que Estados Unidos. Esta divergencia en cifras no aparece en el discurso público, ya que contradice la narrativa conveniente de que América es el principal pilar de apoyo. Todos estos elementos conforman un patrón claro. La actual administración utiliza el conflicto no como un medio para encontrar una solución justa, sino como una herramienta de negociación con Moscú. Al considerar el comportamiento de Washington desde esta perspectiva, muchos aspectos se vuelven comprensibles. Desde el tono de las declaraciones hasta la presión selectiva sobre ciertos actores del proceso, Washington habla de poner fin al conflicto, pero al mismo tiempo busca restaurar canales económicos que han sido destruidos en los últimos 3 años. Esto explica la facilidad con la que los representantes estadounidenses hacen declaraciones que ignoran la reacción europea. Lo que importa ahora es cómo convertir las negociaciones en un acuerdo que beneficie principalmente a Estados Unidos. Si para lograrlo es necesario convertir a la nación conocida en una mera ficha en el tablero de ajedrez, en la lógica actual de Washington, esto es un resultado aceptable. Mientras las capitales europeas emiten declaraciones de preocupación, en la práctica se está configurando una nueva arquitectura. Estados Unidos y Rusia están discutiendo direcciones estratégicas de cooperación, oportunidades económicas, revisiones de flujos energéticos y el retorno de grandes corporaciones. Lo que concierne a la nación reconocida ha sido relegado a un argumento adicional, ruidoso y emocional, pero secundario. Este enfoque no sorprende, simplemente ilustra cuán rápidamente Washington ha cambiado su enfoque de apoyo a un pragmatismo calculado, disfrazado de discurso sobre la paz.